Bueno, buenas tardes. Cuando me convidaron, aquí mi amiga de muchos años, Liliana, me dijo que iba a hablar en un panel, una mesa redonda en un congreso, y que sería así un diálogo, ¿no? Una conversación. Y a mí me encanta, y lo digo siempre, y creo que es productivo, pensar en conversación, ¿no? Entonces pensé, ¿qué voy a decir a una gente? Primero me asusté, ¿no? Porque los psicoanalistas lo escuchan a uno, ¿no? Y lo escuchan justamente lo que uno no quiere decir, no quiere mostrar, o, en fin, esas cosas. Entonces es un público asustador. Y después pensé en qué podría hablarles, ¿no? Pusimos el tema de la crueldad. Yo tengo ese concepto, esa categoría, que es de las últimas cosas que he propuesto, pensar en la pedagogía de la crueldad, que es característica de nuestro tiempo. Y pensé también en quizás contarles, ¿no? Porque ahí Lili me empezó a decir, no, pero la gente te quiere mucho, hay muchas personas que te quieren. Un poco de qué camino, ¿no? ¿Qué es lo que yo sé del campo del psicoanálisis y de la psicología? Intenté estudiar bastante, no tengo una formación, pero desde antes de mi libro Las estructuras elementales de la violencia, en el que empiezo, cuando me encuentro con el tema de la violencia de género, de la violación, en el primer momento la violación de calle, después más tarde la violación de guerra, que es mi tema en realidad, mi especialidad es mucho más, no está dentro de la violencia doméstica, aunque es indispensable pensarla, pero yo vengo más de violaciones de calle entre personas anónimas y luego en situaciones de lo que llamo las nuevas formas de la guerra, o sea, el campo bélico en nuestro continente, pandillesco, sobre todo México y el Triángulo Norte de América Central, son más mis temas, ¿no? Pero antes, en un periodo anterior, como últimamente les llamo, mi reencarnación anterior, mi tesis doctoral en realidad fue, que es muy poco conocida, un libro que sale de esa tesis doctoral que defendí en 1984, o sea, es otra reencarnación, hace varias reencarnaciones, es el resultado de una época a la que le llamo mi antropología feliz. Donde no me había encontrado con la violencia todavía. El tema de la violencia se encontraba totalmente fuera de mi horizonte en ese periodo en que voy como antropóloga, a observar lo que llamé en ese momento la etnopsicología, o sea, como una sociedad de culto, como una religión, tenía por detrás una teoría sobre la psique humana, sobre todo una teoría sobre la personalidad. Y ese es mi tema de tesis, que ahora fue un libro muy posterior a la tesis, que se llama Santos y Daimones. El politeísmo afrobrasilero y la tradición arquetipal en Occidente. Ese libro acaba de ser traducido y va a ser publicado en breve por Prometeo. Es un título, un libro anterior a los que se conocen acá en Argentina, que sí tienen la cuestión de la violencia en el centro. Entonces, en esa tesis, ahí empiezo yo con un diálogo con temas que son de la psicología, no del psicoanálisis, pero sí de la psicología analítica. Entonces, en ese texto, Santos y Daimones, armo lo que llamé en aquel momento, posterior a la tesis, pero con materiales, con datos que son de mi tesis, le llamo una exegesis recíproca. Y también ahí sucede mi primer cruce con Lacan, mi primer encuentro con Lacan, muy breve, porque en ese momento voy exegesis recíproca significa que como antropóloga, o sea, como alguien que está detrás de las bambalinas,
voy a armar un diálogo entre una teoría de la personalidad y una teoría de la psique, de la psique como un teatro, y otra teoría de la psique, una africana y luego africana en Brasil, y ya varios autores Frobenius, por ejemplo, a quien cito ahí, va a hablar de cómo el panteón de los dioses, de las divinidades, más que dioses, de las divinidades en África, en el mundo yorubá, tiene enormes similitudes con el panteón griego y con la manera en que los griegos usaban a las divinidades del panteón, y ahí voy a partir de ahí, y voy a armar como antropóloga una conversación, cómo se hacen, cada uno hace una exégesis del otro, en una conversación armada por mí, entre esa tradición de la psique, esa descripción del teatro de la psique, y la tradición arquetipal, la tradición de las imágenes, y ahí es distinto al freudismo y al lacanismo, no sé cómo le llaman, al lacanianismo, porque no es la tradición de la palabra, no es un análisis del discurso verbal, sino que es lo dicho está dicho en imágenes. Y en Occidente, entonces voy Platón, Plotino, el Renacimiento, Jung y los post-jungianos, o sea, toda la tradición occidental que va a hablar de la psique humana en imágenes y como un teatro, o sea, los arquetipos que, digamos, van a dialogar y van a pelearse o van a hacer alianzas y coligarse en esa arena de la psique. Entonces, ahí voy caminando sin necesidad del psicoanálisis y sin necesidad del otro sistema de pensamiento en el análisis del psiquismo. Lo cuento porque es algo que forma parte de una formación y de la necesidad de una cosa o de la otra. Cuando necesito hablar de la crueldad, cuando necesito hablar de la violencia, ahí sí se hace imprescindible empezar a leer con más profundidad, de forma sistemática, a autores, y a Freud y a Lacan, sobre todo a Lacan, cuando voy al abuso sexual, a la toma del cuerpo del otro sin su consentimiento. Es curioso cómo eso pasa, porque como antropóloga voy buscando qué recursos, ¿no? El discurso del análisis del psiquismo me va a dar recursos para lo que quiero entender, o sea, de forma muy libre. Ustedes a lo mejor van a juzgarme como excesivamente desobediente, ¿no? Pero hay un momento en esta primera fase de mi utilización de, digamos, paradigmas o modelos psicológicos para entender el comportamiento de las personas, me encuentro con Lacan, y no tuve tiempo, iba a traer el libro porque ahí lo cito, creo que es en la introducción del seminario 7, donde dice que hay un mundo, existe una sociedad, ustedes posiblemente lo recuerden, en donde puede ocurrir una pluralidad de deseos, donde la formatación por el monoteísmo no ha hecho su impacto y es posible encontrar la posibilidad de una pluralidad de deseos. Lo dice en la introducción al seminario 7, lo voy a reencontrar, hace mucho que no lo miro, y habla justamente de las tradiciones afrobrasileras, o sea, de la tradición del candomblé en Brasil. O sea, donde hay muchos tipos de deseos posibles. ¿Y por qué? Porque tiene que ver con lo que acaba de hablar Lili. O sea, porque no hay un monoteísmo, y no hay un monopolio de la idea del bien, y sobre todo no hay un monopolio de cómo y con qué se goza. O sea, la estructura del goce, estoy hablando, perdónenme, es variada, y esa variedad es posible. Hoy estoy escribiendo sobre eso, o sea, hoy vuelvo a ese tema ya en esta reencarnación con más información y más conversaciones con filósofos, y creo que es un tema importantísimo volver a pensar en eso porque nos libera
de ese monoteísmo salvaje que es una manera única y exclusiva de hablar del deseo y del goce. O sea, entonces a eso le llamo, y los filósofos le han llamado, filósofos latinoamericanos, la lógica paraconsistente. Una lógica paraconsistente es una lógica en la cual A y no A pueden ser verdad al mismo tiempo. O sea, la verdad de A no cancela la verdad de no A. Y eso es lo que hemos desaprendido con la estructura binaria que se ha impuesto sobre todos nosotros, y en estos días ese tema estuvo encima de la mesa, ¿no? El binarismo de nuestras lecturas, ¿no? No A es la sombra, es la anomalía, es la deficiencia de A. Entonces, cuando nosotros vamos a los pueblos, como es mi experiencia como antropóloga, nos encontramos con una lógica trágica, ¿no? Lo que en Occidente se llamaría la posibilidad de lo trágico, que es en realidad, para un autor que he leído hace muchos años, inspirada por una alumna, no repasé mi bibliografía, pero Clement, ¿cómo se llama? El que habla de la lógica trágica, y en la tradición de Nietzsche va a decir que el buen resultado, el momento final de un buen análisis es un sujeto, una sujeta, una persona capaz de vivir y atravesar la vida sentada en esa incomodidad, en esa falta de resolución, en esa inestabilidad, en ese piso que se mueve, que es el espíritu trágico, o sea, aceptar verdades contradictorias. Algo que es muy difícil, y acabo de comprobar en mi fin de mi luna de miel, de mi regreso a la Argentina, que en la Argentina muy especialmente eso es extremadamente difícil. O sea, lo que tendríamos que ver es si una civilización psi, como es la civilización de nuestro país, o sea, donde el psicoanálisis son las capas medias, pero no solamente, ha hecho un impacto tan fuerte, ¿cuál es la correlación entre esa civilización psi y el pensamiento binario? O sea, la extrema dificultad de aceptar la existencia de más de una forma del goce, de más de una forma del bien, y de un mundo no binario, que es el mundo del uno. El mundo binario es el mundo del uno, el mundo de la modernidad inclusive. La modernidad cuando descubre lo normal. O sea, la idea de normalidad es lo peor que le puede haber ocurrido a la historia humana, ¿cierto? Porque cuando emerge y se consolida la idea de lo modal, o sea, de lo normal, ¿no? Simultáneamente van a aparecer todas sus anomalías. Toda diferencia va a ser transformada inmediatamente en una anomalía, algo que necesitas atravesar un proceso de digestión, de disciplinamiento, de hermenéutica inclusive, ¿no? Para su comprensión a partir de un equivalente universal, a partir de una grilla de procesamiento digestivo, en lo cual puede convivir o puede formar parte por un camino de mediaciones complejas con lo normal, con la normalidad, ¿no? Con el bien normal, con la belleza normal, con el organismo normal, con la inteligencia normal, con el color normal, con el género universal y normal, que es ese sujeto blanco, masculino, propietario, letrado, y ahí el feminismo clásico dice heterosexual. Yo no. Yo digo paterfamilias. Me parece mucho más adecuado porque sobre la sexualidad de ese sujeto sabemos muy poco y la verdad nos interesa poco, pero sí que puede encarnar el sujeto dueño, ¿no?, de un universo, dueño de unas personas, ¿no?, dueño de las personas sujetadas a su imperio moral, ¿no? Bueno, entonces, solo para contar ese camino, pero en ese camino, claro, me encuentro con una sociedad en que
personas en que el panteón servía para hablar de cómo era la cabeza de esa persona. Además, reducido a la individualidad más extrema, digamos. En mi caso, si tienen curiosidad, yo soy hija de Yansan, que es una personalidad del panteón afro-brasilero que es fanática por la justicia, o sea, tiene una espada en la mano, tiene un valor, va a cualquier lugar sin asustarse y es violenta, extremadamente violenta. Entonces, la persona que tiene ese santo, cualquier ocho de ellos lo sabe, ese es el dueño de mi casa, yo tengo que cuidarme, tengo que apegarme a otros orishas que van a contrarrestar, que van a domesticar un poco, van a complementar, todo un lenguaje de adaptación social, ¿sí? de ayuda para poder convivir con las otras personas que tienen otros orishas, otros gozos, otras maneras de manifestarse. Y la psique es un teatro donde estos seres conversan, se pelean, se amigan, se seducen, de todo, en la psique individual. Es un universo, un lenguaje extremadamente sofisticado que viene de una tradición negra, africana, extremadamente inteligente y que hasta hoy me ayuda en muchas situaciones, ¿no? Pero, digamos, ahí hay paz. O sea, hasta el momento donde realicé mi investigación, que terminó muchos años atrás, era un ambiente muy poco violento, porque hay una administración, las personas son dotadas de un vocabulario a partir del cual pueden conocerse, pueden espejarse, pueden tener frente a sí un espejo y pueden dialogar con los otros también basada de una forma que se apoya en la idea de un pluralismo. O sea, somos diferentes. La diferencia es posible sin trauma, ¿sí? La diferencia es posible sin imposición de una digestión, como decía antes. No es el mundo del 1, pero es el mundo del 2, del 3, del 4, sin necesidad de que esas diferencias encuentren un procesamiento hacia el 1. Okay. Entonces, eso pasa, defiendo mi tesis, se le agrega a mi manera de resolver la vida y me encuentro con la violencia. Entonces me encuentro con el problema de la violación en Brasilia y empieza lo que relato en las estructuras elementales de la violencia. Y empiezo ahí sí a estudiar un poco de psicoanálisis para entender qué es esa toma. O sea, y ahí me voy a encontrar con un problema, un tema que también creo quizás anoté aquí algunos temas que puedan interesar a una platea de psicoanalistas formados o en formación. Y es el tema de los universales, ¿no? Que es dentro de una de las grandes discusiones entre el psicoanálisis y la antropología, es sobre la universalidad del Edipo, o sea, del tránsito, ¿no? Hacia el sujeto, o sea, el tránsito, la función materna, la función paterna, cómo están expresadas en los mitos, y a eso me dedico en varios de los textos de las estructuras elementales, o sea, y ahí sí, otro diálogo, otra exégesis recíproca entre algunos mitos de origen de sociedades tribales y el psicoanálisis, ¿no? Y llego a ver, y eso puedo contárselos rápidamente hoy, el psicoanálisis como un mito más, ¿no? Como un mito más. Por ejemplo, lo que queda en mis conferencias de hoy, de todo aquel análisis, que es el análisis que está en las estructuras elementales, son fundamentalmente dos temas, ¿no? Uno, el de la flauta barulla, que gracias a un tema de una casa de iniciación masculina en una sociedad de Nueva Guinea, como relatada por Godelier, finalmente entiendo la obscura frase de Lacan de que la mujer es el falo, pero el hombre lo tiene. Oscuro y opaco e inaccesible para una común mortal como yo, que era antropóloga, ¿no? Pero me encuentro con el siguiente mito, ¿no? Después de 25 años de Godelier, ir a estudiar entre los barulla, ya en Nueva Guinea, frecuentarlos, escribir libros, en fin, tener una gran información sobre esa sociedad. Los hombres,
un día llega de visita para continuar, ¿no?, con su comprensión de ese mundo tan distante al de él, y los hombres, los ancianos barullas, los adultos mayores los llevan, los citan a la casa de los hombres, que es la casa de la iniciación masculina en muchísimas sociedades tribales de África, de Nueva Guinea y de nuestro continente. Lo convidan y le dicen que tienen que revelarle algo que nunca le habían contado, o sea, que no le habían revelado, y que se siente mal por la infidelidad, falta de lealtad con su antropólogo preferido, y que él había sido tan constante en visitarlos e intentar entenderlos, pero que al antropólogo le falta un dato fundamental. Entonces, en la casa de iniciación masculina, en muchísimas sociedades del planeta, que son tribales y que tienen esa casa de los hombres, hacen un tránsito complejo a través del cual pasan a ser hombres, son recibidos de adulto masculino, como una titulación. Siempre hay en esas casas un instrumento musical, que es de dos tipos. En algunas es una flauta y en otras es un tamborcito que se autopercute, que es una matraquita que tiene dos bolitas y que se usa en carnaval, inclusive, que se percute a sí misma. Entonces, en la casa de los Barulla era una flauta. Entonces le dicen, mire, nosotros tenemos la flauta, que es el objeto más importante de nuestra cultura, de nuestra civilización, de lo que somos, de lo que es un Barulla. Y nosotros los hombres la cuidamos año tras año, la celebramos, salimos con ella en el momento de nuestra iniciación frente a la sociedad, pero tenemos que confesarle que la flauta en realidad es de las mujeres, porque ellas la inventaron, pero la cuidaban mal, la cuidaban muy mal. Por ejemplo, la dejaban abandonada entre la sangre menstrual, no merecían ellas, ¿no?, tener la flauta. Entonces nosotros conspiramos y un día entramos al recinto donde estaba la flauta mal cuidada y se la robamos y nos la trajimos a la casa de los hombres. Chao, entendí Lacan. ¿No? Porque entendí que... Entendí Lacan y también a partir de ese momento pasó algo malo con Lacan, porque empecé a ver como un mito también, o sea, como un lenguaje, es equivalente, es análogo totalmente a ese mito. O sea, empecé por el camino de ver la universalidad, que es algo también muy costoso para la antropología. La antropología es relativista, no piensa en términos de universales, pero a partir de ahí empiezo a pensar seriamente en que en el campo del género y la sexualidad, a pesar de diferencias muy, muy grandes, existen sí universales, que hay una estructura que posiblemente sea justamente la estructura de la transición edípica, a pesar del gran debate que existió entre Malinowski y, tendría que haber repasado mi bibliografía de hace años, Jones, un gran amigo de Freud, ¿no? Jones, un gran discípulo, un gran seguidor, Ernest Jones. Bien, recordé. Entonces, hay un gran debate ahí, al cual va a mediar después un gran antropólogo psicológico llamado Melford Spiro, en si la triangulación edípica y la transición edípica es universal o no es. Entonces, en este campo yo creo que en las cuestiones de la sexualidad y de lo que llamamos género, hay sí universales a pesar de las extraordinarias diferencias. De la flauta puede decirse universal. Las diferencias son muy, muy grandes. Por ejemplo, otra sociedad de Nueva Guinea, relatada por un autor llamado Hart, también son lecturas, se llama The Guardians of the Flutes. El libro no está traducido al español, pero The Guardians of the Flutes, los guardianes de las flautas. En esta sociedad, los hombres, es interesante que se los cuente, ¿no?, para ampliar un poco el encierro en el occidente.
y para que veamos cómo cosas que nos parecen totalmente distantes, en el fondo son mucho más próximas de lo que estamos preparados para pensar. En la casa de los hombres, cuando el niño va secuestrado de su familia de origen, del regazo de su madre, y llevado a la casa de los hombres, donde continúa su criación y podríamos decir que continúa su amamantación, su amamantamiento se dice, ¿no? Su amamantamiento, ya como niño, no como bebé, ese niño se va a transformar en hombre, se va a transformar va a ir acumulando masculinidad a medida que ingiere semen, o sea, mediante la práctica de felacio con los hombres más viejos, ¿no? Entonces va a ir mamando de otra madre que no es la madre, pero es una madre subrogada, ¿no? Que en realidad son hombres mayores que le van a completar su criación. Ahora sí, como un hombre, y no como sería si continuase en el regazo de la madre. En el regazo de la madre no, fíjense y escuchen las reverberaciones, la distancia en la práctica, pero la reverberación y la familiaridad en el sentido. Entonces, si él continuara ese proceso de maduración en el regazo de la madre, en su nicho originario, él no llegaría a la masculinidad. Solo cuando arrancado de ahí y amamantado por otros hombres, él aprenderá de ello. Entonces se transforman esa sociedad en una sociedad de guerreros. El antropólogo, el etnógrafo, nunca reveló exactamente en qué aldea hizo su investigación, pero es muy posible que sea una sociedad de Nueva Guinea llamada los Maring Anim, porque todo esto lo pueden ir a buscar ustedes, que son guerreros terribles, pero feroces, pero su formación se hace mediante lo que desde nuestra sociedad sería, con nuestra clasificación muy estrecha, una práctica regular, disciplinar, homosexual. Entonces, mismo las nociones de homosexualidad y de heterosexualidad caen en muchas de las sociedades que estudiamos. En la misma sociedad que yo estudié, en el Xangó de Recife, hay un texto que está en las estructuras elementales de la violencia, es el penúltimo texto del volumen, que se llama La invención de la naturaleza, ¿no? Estudié una sociedad donde no caben nuestra clasificación en hetero y en homo, porque toda la cuestión de la persona y la sexualidad está organizada de otra forma. En esa otra sociedad también. O sea, nuestros conceptos son estrechos y por debajo de su estrechez, en una plataforma, en un subliminal que va por debajo de esos conceptos muy estrechos, encontramos sí sorprendentes universales, a pesar de prácticas que nos parecen chocantes, ¿no? Eso es algo que podría aportarles ahí. Y ahí llegamos al tema de la crueldad. Todo eso voy leyendo y voy intentando pensar y me permite llegar lentamente a la idea de la fratría masculina, que es el tema central posiblemente del libro de las estructuras elementales. O sea, no existiría violencia, y no solo violencia de género, posiblemente no existirían todas las formas de violencia que conocemos, si no existía la fratría, la fraternidad, la hermandad masculina, el club de hombres. A esa noción que en el libro llamo fratria, más recientemente transforma esa idea en la idea de una corporación, o sea, la masculinidad es corporativa. Por diversas razones, por dos razones básicas, ¿no? Primera, que el valor supremo de toda corporación es la lealtad corporativa. Ese valor es superior a cualquier otra lema moral, a cualquier otra máxima moral. La lealtad corporativa supera en su imperio a todas las otras máximas morales. Y luego la otra, que es jerárquica internamente, lo que llamé primero fratria y ahora llamo corporación, es rígidamente jerárquica en su interior, lo que hace de ella una especie de calabozo, que es la masculinidad. Ese calabozo, ese secuestro, esa
esa regla que hace tanto daño a los hombres, ¿no? Y ahí me han criticado, ¿no? ¿Por qué los hombres? Bueno, en mi lectura les hace daño, no me van a matar por eso. Hay un parte del feminismo que me quiere asesinar porque digo que la primera víctima del mandato de masculinidad son los hombres, que tienen una vida horrible. Nosotras nos divertimos mucho más, yo puedo estar hablando así como estoy hablando sin importarme mucho, porque mi felicidad está en otra parte, no aquí. Pero un hombre no, tiene su gozo muy definido, goza de una sola forma. Terrible. Es terrible. Entonces ahí voy entendiendo esta cuestión corporativa y cómo si pudiéramos, digamos, lo que respondiendo a una platea como esta, un día alguien me pregunta, ¿cómo podemos parar con esta guerra? ¿No? Una guerra, las pandillas en Colombia, pagadas en Buenaventura, en la costa pacífica, que son pagadas por las grandes corporaciones, que quieren construir en las tierras que habitan por derecho constitucional, entonces pagan a pandillas para que empleen formas de crueldad extrema y la gente entonces se vaya, deje las tierras, las inmobiliarias ocupan las tierras, construyen hoteles, construyen puertos y no hay... ¿Cómo se para este mal, que es un cáncer? Y nunca se me había ocurrido, porque yo analizo, pero no soy futuróloga, o sea, ¿cómo se para? Entonces, ahí mismo, adelante del público, me pongo a pensar, bueno, yo veo una única salida para parar esta guerra, que no la van a pagar, no hay voluntad política, no hay leyes que la puedan parar, no hay aplicadores de leyes capaces de parar, solamente desmontando el mandato de masculinidad. Y cuando lo digo, me voy dando cuenta que desmontar el mandato de masculinidad es una de las llaves de un futuro diferente. Para hombres y mujeres, cuidado. No es un problema de los hombres y de las mujeres, es un problema del mundo, o sea, para todos, todes, todas y todos. Para todos, desmontar el mandato de masculinidad que formatea y coloca a la mano el recurso bélico, o sea, el recurso que todos los tipos de guerras reclutan para la muerte, ¿no? Que no significa dejar de tener hombres, entiéndaseme bien, es lo que se monta encima, ¿no? ¿Será de la función paterna necesaria? Eso les pregunto a ustedes. ¿Será que no hay salida para la función paterna que no sea formatear hombres hechos por un mandato de masculinidad que es bélico, que es casi inevitablemente bélico? Esa es una pregunta, Entonces, de ahí lentamente, no tengo tiempo de hacer todo el trayecto, pero ahí llego también a la idea de que no quería dejar terminar sin presentarse de la manera en que la pensé, que no es la manera en que es citada, ¿no? Porque es el otro tema del presente. En estos días en que fui tremendamente linchada y atacada por algo que no dije, que no afirmé, que me di cuenta de que estamos padeciendo un síndrome del cerebro Tweety. El cerebro Tweety es el cerebro formateado por el Twitter. O sea, es un cerebro formateado para que en él no quepa más que 2 líneas. O sea, entonces si uno necesita decir que alguien dijo algo, tiene que decirlo en 2 líneas. No puede nuanzarlo, no puede contextualizarlo, nada. Es un mal muy grande. Entonces, esta categoría, la pedagogía de la crueldad, ha sido muchas veces citada por ese cerebro Tweety. Entonces habla de la maldad, de que las cosas crueles, cuántas cosas crueles. No significa eso. Para mí la pedagogía de la crueldad es un concepto que viene de mi comprensión de la mentalidad perversa, o sea, de la estructura. Yo sé que corrígime vos, cuando se habla de estructura de personalidad, hablamos de la estructura de personalidad no como patología, sino como estructura, la esquizofrénica, la neurótica, obsesiva, mía, nuestra. Quien está acá y no tiene esa, no hay una estructura de personalidad psicopática.
no está en la listita, pero debería estar. Debería estar porque lo que yo pienso es que que la agenda y la programación hecha por los medios, en fin, la programación la formatación a que estamos siendo sometidos es la programación, el modelado de nuestra estructura de personalidad como una estructura de personalidad psicopática. O sea, ¿qué quiere decir? No vincular. Entonces, de ahí sale mi idea de la pedagogía de la crueldad. ¿Por qué? Porque es la que nos enseña a transformar la vida en cosa. ¿Qué es un psicópata? Es alguien sin vincularidad, o sea, que no puede realmente, que tiene un límite ahí raro, para ver al otro como otro, tiene que ver con lo que vos hablaste. Como un otro plenamente humano y dotado de un deseo, otro, ¿no? Y también así a la naturaleza, ¿no? A las cosas vivas en general, les llamamos cosas. Y cuando estaba conversando estos días y pensaba en el objeto A, ¿no? Hasta el psicoanálisis, cuidado, que va a ya proclamar ese otro, ese prójimo, como un objeto. Ahí creo que el psicoanálisis debe autoescucharse también, ¿no? No es objeto, ¿no? Hay un problema ahí, me fui dando cuenta en esta formulación, ¿no? Es prójimo. O sea, ven cómo nuestra civilización, quizás no la nuestra afortunadamente, porque yo soy crítica de la colonialidad y pretendo con mis prácticas y con mi manera de ser y mi deseo también desprogramarme en la medida, desvestirme, identificar en mí lo colonial, lo eurocéntrico, porque eurocéntrico y racista son sinónimos. El racismo es de los cuerpos y el eurocentrismo es de los saberes y productos de esos cuerpos. Entonces, sí encuentro en el mito psicoanalítico un gran hallazgo porque va a tener enorme sintonía con otros mitos del mundo. O sea, no es necesariamente eurocéntrico, sí es el camino occidental para hablar de un mito de origen. Pero los otros días, justo hace muy poquito, me di cuenta de que también el psicoanálisis habla del deseo en términos de objetos. Objetual. Sí, lo hace. Entonces, no. Bueno, después. Entonces, bueno, voy a terminar ya. Entonces, la pedagogía de la crueldad es todo lo que nos programa. Voy a terminar y así hablamos. Es todo lo que nos programa y modela nuestra personalidad para tallarla de la forma en que el capital necesita hoy, que es una personalidad capacitada para lidiar con cosas y para ver la vida como cosa, la naturaleza, el medio ambiente y las personas. La cosificación es lo que necesita el capital. Lo ha hecho desde la conquista hasta ahora, la cosificación del mundo. Todorov lo explica, Dussel lo explica, los relatos filosóficos y críticos sobre el proceso de conquista y colonización van mostrando que ese que llega, que no era un español porque España no existía, ¿no? Pero que llega a nuestras costas, estos barquitos de así, ellos van a ver todo lo que ven, no en el primer instante, pero inmediatamente después como cosa objetable, objetuable, ¿cómo se diría? O sea, gozable y sustraíble y llevable. Entonces, esa cosificación del mundo comienza con la formatación de Europa, o sea, formatea Europa, que tampoco existía en ese momento como tal, y una España que no existía como tal porque estaba en proceso de finalización de la conquista de la península. En 1492 llega Castilla al Mediterráneo, llega a la punta sur y el mismo año continúa por el lado de acá, una conquista en secuencia continua, sin fin de la continuidad y contigüidad.
y entonces ahí comienza ese proceso lento que hoy llega a su cima, que es la formatación de personalidades psicopáticas, de estructuras psicopáticas, incapaces de ver la vida que es siempre libre, siempre indeterminada, en los otros.